comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches. Las centrales obreras realizaron una protesta masiva en las principales ciudades del país en rechazo a las políticas económicas del gobierno. A las marchas en Bogotá se unieron los pilotos de Avianca que se encuentran en paro. La protesta transcurrió en completa calma. A los señores pilotos que no están volando, les pido que vean dónde está la real agenda. Vuelvan a su casa, hagan su trabajo y realicen su sueño, el sueño de volar. Estas fueron las palabras de Germán Efromovich horas antes de la movilización nacional programada también por los pilotos de ACDAC. Estamos participando de la marcha para defender el derecho a asociación, de negociación y el derecho a la huelga. Para nosotros no hay ultimátums ni amenazas que puedan llevarnos a un camino diferente a la concertación, a sentarnos a la mesa. Al completarse 20 días de cese de actividades según Avianca, ya han regresado 77 pilotos adscritos a ACDAC. Es posible, vamos para un mes sin salario, las presiones son difíciles, pero estamos convencidos que hay que defender el derecho a la negociación y a la huelga. Los sectores económicos del país también manifestaron su desacuerdo con las políticas del gobierno. Se acabó la cebada, el sorgo, el algodón, la soya, el ajonjolí, los graves daños que hacen los tratados de libre comercio a la producción agropecuaria de Colombia. Le estamos diciendo al gobierno nacional que tiene que compensar a los productores agropecuarios. Y a la jornada de protestas de las centrales obreras en el país se unieron los gremios de arroceros, agricultores, transportadores y maestros. Hubo bloqueos en algunas vías. Estudiantes de la Universidad del Atlántico marcharon desde el norte hasta el centro de la ciudad, donde tuvieron un punto de encuentro también con las centrales obreras en la alcaldía de Barranquilla y en la que le exigen al gobierno nacional mejoras para la educación e igualmente mejoras para las políticas sociales que incluyen salud y la lucha contra la corrupción. En Popayán, capital del departamento del Cauca, cerca de 7.000 personas marcharon por las calles de la Ciudad Blanca. Ellos piden el pronto cumplimiento de los acuerdos de los diálogos de paz. Asimismo han dicho no a la erradicación forzada. De esto no cumplirse, han dicho que bloquearán al departamento del Cauca. En Cartagena, centrales obreras y organizaciones de pensionados se unieron a la Jornada Nacional de Protesta con diferentes actividades. Una de ellas fue una marcha que terminó aquí en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, donde se le brindó un respaldo total a la huelga que adelantan los pilotos sindicalizados de Avianca. Cerca de 10.000 docentes y 120.000 estudiantes permanecen en cese de actividades en el departamento del Huila a propósito del paro nacional agropecuario. Hoy han decidido marchar por las calles de Neiva, Vitalito y el municipio de La Plata y Garzón para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados por el gobierno nacional. También en Cali, centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales, también gremios de estudiantes lograron reunir a más de 3.000 personas que recorrieron desde el norte hasta aquí, hasta el centro de la ciudad, para llegar a concentrarse frente a la gobernación. Diferentes peticiones también se hicieron desde los gremios y la jornada concluye con normalidad. En Cúcuta, las centrales obreras salieron a marchar a las calles de la ciudad uniéndose a esta gran movilización nacional por la crisis en las regiones y la corrupción. Especialmente marcharon los cucuteños por la situación tan difícil que se está presentando en esta zona de frontera. Mientras tanto, en otro lugar del departamento, en la vía Cúcuta a Ocaña, fue bloqueada por representantes del sector arrocero y por campesinos del sector de Catatumbo, quienes piden mejores condiciones laborales y de producción. Desde Medellín, las manifestaciones convocadas concentraron a más de 4.000 personas, tanto estudiantes, trabajadores y profesores. Pidieron mejores garantías de las EPS y también mejores garantías para la educación pública. Esta es la información, informó desde Medellín Julián Camilo Barrientos para Red Más Noticias. El Ministerio de Trabajo designó a Luis Enrique Cuevas como el árbitro que representará a la ACDAC para conformar el tribunal de arbitramiento convocado para dirimir el conflicto laboral en Avianca. Ese sorteo tuvo lugar hoy, luego de que la abogada María del Carmen Chaín renunciara a su designación como árbitro de ACDAC por motivos personales. Bueno, después de esta crisis regional que acabamos de ver después de un paro nacional, Mauricio, los saludo, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué es lo que pasa en el país? Porque se formó la tormenta perfecta y al parecer hay cosas que no se han concluido. Los arroceros se quejan porque no se les
pacta lo que se había acordado con el gobierno. Igual pasa con los pilotos de Avianca que aprovechan cualquier escaramuza para pegarse y volver a hacer bulla de su huelga que ya completa más de 21 días, si no estoy mal. ¿Qué pasa en el país, Mauricio? ¿Cuál es el panorama que usted puede dilucidar de todo esto? Vea, Juan Pablo, en primer lugar hay que llamar la atención sobre la inmensa variedad de causas que vimos hoy. Vimos desde los arroceros, pasando por los maestros diciendo que no les cumplen lo que les acordaron, pasando por gente que se quejaba en Barranquilla por recortes del presupuesto de la Universidad Atlántico, aparentemente por darle plata a Serpilo Paga, al programa Serpilo Paga. Fuera de eso, gente protestando por el tema de los TLCs, de los tratados de libre comercio y su impacto sobre el sector agropecuario, es decir, un tutti frutti absoluto. Ahí hay algunas causas que son más sólidas que otras, hay unas causas que son más urgentes que otras, pero lo cierto es que la confluencia de tantos pareceres tan distintos, y cuando hablo de pareceres distintos es que imagínense ustedes a alguien marchando para protestar por la muerte de 6 campesinos en Tumaco, que se encuentra con un piloto y le pregunta, bueno, ¿y usted por qué protesta? No, porque necesito que la empresa me pague el 70% de los impuestos, me dé 2 millones de pesos para adecuar una oficina en mi casa y que me dé pasajes gratis para toda mi familia a todos los destinos. Y vuelve y mira al de Tumaco, no tienen nada que ver absolutamente lo uno con lo otro. Esa protesta tutti frutti, donde hay algunas causas que insisto que son plausibles, lo que reflejan es que en río revuelto ganancia de pescadores. Todo el mundo sale a la calle a pedir lo que sea, a ver qué logra de un gobierno que ha gastado su capital político, que está erosionado en su popularidad y que demuestra ciertas flaquezas a la hora de negociar. Por lo tanto, creo yo que hay que discernir muy bien quién protesta por qué. Y una última anotación, justamente para poder discernir sobre el tema del arroz. El arroz colombiano es más caro que su equivalente en Ecuador, en Perú y en otros países vecinos. Y el arroz colombiano hace parte de la canasta familiar. Por cada 20% que aumenta el precio del arroz, se aumenta en 400.000 personas los colombianos que caen bajo la línea de pobreza, Juan Pablo. Por lo tanto, el tema del arroz no se soluciona subiendo aranceles ni evitando que se lleven a cabo los acuerdos de libre comercio. Se soluciona ganando competitividad y productividad. Y a propósito, ¿dónde estará la cantidad de plata de agroingreso seguro cuyo origen era darle respaldo a los campesinos colombianos para que se prepararan para los TL6? 600.000 millones de pesos al año por cuenta del agroingreso seguro. Y después de tanto tiempo salen los mismos a protestar por las mismas para un producto que más vale, que quede a bajos precios en el país porque hace parte de la canasta familiar. ¿Pero esa plata de agroingreso seguro se perdió o...? No, eso se ha repartido de todas las maneras, Juan Pablo. Acuérdese lo que pasó con Andrés Felipe Arias y que se le daba a cultivadores grandes cuando se le debía dar a chiquitos, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que todo se haya ido así. Lo cierto es que esa política ya se había adoptado y los chiquitos siguen a estas alturas en las mismas, por lo tanto la plata en algún lado fue a dar. Bueno, continuamos. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, denunció que al menos 500 excombatientes de las FARC desertaron de las antiguas zonas veredales porque no se les paga el salario convenido en los acuerdos de paz. El gobierno desmintió esta versión. Según el gobernador, de los 1.168 exguerrilleros que permanecen en los espacios territoriales de capacitación, solo quedarían 663, ya que los demás desertaron de los campamentos ubicados en zona rural de los municipios de Ituango, Dabeiba, Anorí, Vigía del Fuerte y Remedios. Según el gobernador, en Remedios solo quedan 95 de los 274 guerrilleros que hicieron dejación de armas. El gobierno, sin embargo, tiene otras cuentas. La Agencia Nacional para la Reintegración a cargo de Joshua Metrotti asegura que en los listados de las FARC fueron reportados 11.445 hombres, de los cuales 10.818 ya están bancarizados y reciben el dinero acordado en sus cuentas de ahorro. Los otros 627 no tienen cuenta porque o tienen problemas con la justicia, o están reportados en la lista Clinton, o sacaron cédula más de una vez. Y momentos tensos se vivieron hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por la presencia del excabecilla guerrillero Jesús Santrich en el espacio donde las víctimas estaban presentes. Todo comenzó cuando en la audiencia pública de circunscripciones especiales para la paz, el exguerrillero Jesús Santrich hizo presencia y pidió la palabra, ante lo que el representante del Centro Democrático Santiago Valencia se cuestionó. Es un señor que ha cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, alias Jesús Santrich. Eso pues, no estoy diciendo ninguna mentira, eso está ahí. Yo quiero preguntarle a la secretaria si la ley quinta me obliga a darle la palabra. El representante, quien presidía la audiencia, se declaró moralmente impedido para darle la palabra al exguerrillero. Pero yo me declaro absolutamente impedido para darle a una persona que ha cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Luego de consultar la norma, se levantó de la mesa y cedió la presidencia de la audiencia a Angélica Lozano. Asumo la presidencia de la sesión. Se retiró del recinto junto con los demás miembros del Centro Democrático, no sin antes estar envuelto en un tenso ambiente. Los
Los uribistas también respondieron. ¡Asesino! ¡Asesino! Luego del rifirrafe, el exguerrillero dijo: No creo que nosotros vayamos a entrar en ese camino de las provocaciones. Nosotros venimos a traer ideas, propuestas para la reconstrucción del país, de la democracia. La audiencia pública era sobre las 16 circunscripciones especiales para la paz que se establecerán en todo el país. Un jalón de orejas dio el jefe de Estado Juan Manuel Santos al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, cuestionando por sus compañeros por supuestamente hacerle el quite a los debates del Fast Track. A propósito del blindaje jurídico de la Corte Constitucional al Acuerdo de Paz y de que varios congresistas señalaran al legislador de Cambio Radical de dilatar los procesos de Fast Track que corresponden a la Cámara de Representantes, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado de atención directo. Señor representante Rodrigo Lara, usted y yo hemos discutido eso, los acuerdos son para cumplirlos. Rodrigo Lara atribuyó los supuestos retrasos a la falta de quórum, pero también a otras razones. Las minorías ruidosas pues hacen ruido, ya estamos hablando de la extrema izquierda, los marxistas, el Polo, los verdes y las FARC, que son los más, y Sergio Fajardo, que son los interesados en esta norma porque les otorga grandes ventajas. Su colega Alirio Uribe explicó las razones por las cuales él y otros congresistas firmaron una carta en la cual le pedían su renuncia. Hubo moratoria en mandar los proyectos de la plenaria a la comisión primera, en nombrar ponentes. Bueno, yo creo que hay una obstrucción evidente. Lara aseguró que no se apartará del cargo. Pueden hacer pataletas. ¿Qué pensarían de mí los colombianos si se diera ante una carta firmada por los voceros de las FARC? El alto tribunal blindó los acuerdos a nivel jurídico, pero el Congreso seguirá siendo el escenario para el piso legislativo que permita la aplicación de lo acordado en La Habana. La Corte Suprema de Justicia negó la extradición de Julio Enrique Lemos Moreno, alias Nader, el exguerrillero capturado el 25 de febrero pasado por fuera de una zona de preagrupamiento cuando se trasladaban a un centro médico. La Corte señala que alias Nader sí hace parte de los guerrilleros que se sometieron a los acuerdos de paz y que cumplieron con los protocolos de desmovilización y desarme. Nader no podrá ser extraditado, pues los delitos por los que le acusan en Estados Unidos hacen parte del conflicto armado. Y denuncian amenazas de muerte en contra de las mujeres exguerrilleras que fueron víctimas de aborto forzado en las filas de las FARC para que no declaren como testigos. Según la denuncia dirigida al fiscal general, un grupo de mujeres que se desmovilizaron hace varios años y otras que se acogieron a los acuerdos de paz son amenazadas por las FARC para que no declaren. Es una amenaza contundente y directa que va sujeta a la prueba que tendrían que dar de que fueron sometidas a aborto forzado, que es un delito sistemático cometido en al menos 4.000 mujeres en los últimos 10 años dentro de la guerrilla de las FARC. Supuestamente las amenazas se dan en el marco de reuniones de carácter social y académico que están adelantando los integrantes de las FARC en diferentes ciudades del país. En esas charlas están siendo sugestionadas para que no pongan en conocimiento que fueron sometidas a aborto forzado. El testimonio de por lo menos 18 mujeres es clave en casos como el de Héctor Albeidis, alias el enfermero, y de otros que por la fuerza realizaron este tipo de prácticas en las FARC. Y hay 2 enfermeros más que estamos haciendo los acercamientos para que ellos también colaboren con la Fiscalía. En las denuncias se pide a la Fiscalía decretar medidas urgentes de protección a las exguerrilleras, ya que por lo menos uno de sus familiares apareció muerto recientemente en extrañas circunstancias. Mauricio, de este bloque que tiene como tema central lo que pasa con las FARC y con los reinsertados guerrilleros en la vida civil, pues llama la atención 2 cosas. Uno, ese encontrón que ustedes vieron en Cámara de Representantes, donde se encuentra Jesús Santrich, que es un guerrillero pues muy controvertido por la forma como se expresa, y ante las víctimas que causó pues que los del Centro Democrático se pararan de la mesa literalmente. Pero también la denuncia que hace el gobernador de Antioquia, que supuestamente unos 500 guerrilleros de las FARC habrían desertado de este proceso, básicamente porque el gobierno no les cumplió y no les ha pagado su plata. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando entonces? Juan Pablo, si quiere, arranquemos por el tema de lo que sucedió hoy en la Comisión Primera de la Cámara cuando se discutían las circunscripciones especiales para la paz. Yo voy a decir una obviedad en primer lugar y después algo un poquitico más interesante que la obviedad. La obviedad es mejor que estos debates y estas confrontaciones se estén dando con la palabra, con las instituciones, dentro incluso el recinto del Congreso colombiano, y no que se estén dando a bala en el monte. Es decir, eso ya es un punto que ha ganado esta sociedad. Ahora bien,
dentro de esa discusión en el Congreso hay matices y hay posiciones que analizar. Creo yo que el papel de los representantes del Centro Democrático está o consiste en justamente representar los intereses y representar los pareceres de una cantidad de gente que los sigue. Los dos puntos centrales del Centro Democrático contra los guerrilleros de las FARC que se han reintegrado a la vida civil paulatinamente son, uno, que hay impunidad, es decir, que no van a pagar lo que se debería pagar, y dos, que no deberían hacer política antes de pagar lo que deberían pagar y que no van a pagar. Esos dos puntos son los que debería defender los representantes del Centro Democrático. Son totalmente respetables, son tan respetables que los comparte, qué sé yo, 45, 50, 55% de los colombianos, vaya uno a saber a estas alturas cuántos son. Mi inquietud es que esa posición que esgrimieron hoy quizás no sea la correcta para defender eso. Por una parte, alguno de estos dos representantes en un momento dijo, esos tipos son unos asesinos, mataron a mi hermano. Hombre, con lo respetable que es esa situación y con las condolencias respectivas, él no está como representante a la Cámara para hacer venganzas personales o alusiones personales, sino para representar intereses de muchos colombianos. Y en esa representación de intereses de muchos colombianos, el Centro Democrático tarde o temprano se tendrá que plantear una pregunta. ¿Es la manera de hacer la política retirarse de todos los debates que tengan lugar en el Congreso alrededor del proceso de paz? Eso puede funcionar si logran ganar las elecciones el año entrante, tanto en el Congreso como en la presidencial. Si no, pues van a tener que integrarse a un debate político donde defiendan los intereses de todos los que están detrás. El último comentario, yo creo que el gobernador de Antioquia, que ha sido una persona que ha sido señalada como enemiga del proceso de paz, aquí sí tiene razón. En este mismo noticiero hemos dicho varias veces que por cuenta de retrasos e incumplimientos a los guerrilleros de las FARC que se han ido incorporando lentamente a la vida civil, se están yendo o para su casa o para una finca o para el narcotráfico. Entonces, a ver si el Estado se pone las pilas. Son las cifras que coinciden con las de Joshua Mitrotti, ¿no? Que dicen que le faltan aproximadamente unos 600 hombres por cancelar. Que son los que se han salido. Que son los que se han salido, exactamente. El expresidente Andrés Pastrana acudió al Consejo Nacional Electoral para sustentar las acusaciones que hizo sobre la presunta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de Santos en el año 2014. En el mes de agosto, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe enviaron una carta a la Fiscalía, al Procurador, a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusaciones, planteando varios interrogantes para verificar los alcances de Odebrecht en la campaña reeleccionista de Santos. Según Pastrana, la Fiscalía ya aportó pruebas al Consejo Nacional Electoral. Que la fiscal Amparo Cerón Ojeda le está enviando todas las pruebas al Consejo Nacional Electoral, diciéndole que la Fiscalía tiene la certeza que Odebrecht financió la campaña de Juan Manuel Santos. El exmandatario conservador prácticamente reiteró ante el Consejo Nacional Electoral lo que ya se había planteado en la carta. ¿Cuál es la sanción? En el caso del presidente, lo hice, en el caso de que gane la presidencia, es iniciar un juicio por indignidad por parte del Congreso. Alfonso Portela, abogado de la campaña de Santos, en este caso, acudió a la citación en el CNE y reconoció que no hubo pruebas de los señalamientos de Uribe y Pastrana. La solicitud hecha en la carta de que esos hechos se investigaran, pero pues no hay ningún documento que soporte eso. El expresidente Uribe asistirá la próxima semana al Consejo Nacional Electoral para sustentar sus acusaciones sobre la presunta recepción de dineros de Odebrecht por parte de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el 2014. La Personería de Bogotá ordenó una indagación preliminar contra la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, por la posible falta de planeación en el plan de contingencia durante la suspensión del operador Suma. Los 400 buses de la empresa regresaron hoy a las calles de Ciudad Bolívar. El ente de control tiene bajo la lupa a la gerente del sistema masivo Transmilenio por las presuntas deficiencias que existieron ayer para darles transporte digno a más de 160.000 ciudadanos de Ciudad Bolívar. Este proceder de la servidora gerente de Transmilenio y de toda la entidad como tal muestra una falta de consideración con los ciudadanos residentes en la localidad de Ciudad Bolívar, quienes además de vivir en un extremo de la ciudad, pues tuvieron que sufrir la suspensión del servicio de manera imprevista. En una visita a las instalaciones de Transmilenio, la Personería halló otras irregularidades. Hace 7 meses, la aseguradora manifestó que no daría y no otorgaría una póliza a el operador Suma. En la madrugada, regresaron las 25 rutas del consorcio Suma tras la entrega de la póliza faltante a Transmilenio. Sin embargo, las quejas por mal servicio continúan. En este momento tenemos mucha dificultad para movernos por la carrera 30, no tenemos ruta. La situación es tan compleja que en los próximos días otras zonas de Bogotá se podrían quedar sin buses. El interrogante que también tenemos para formularle a la gerente de Transmilenio es que
el 20 de octubre se vence también el término para que el operador masivo entregue la póliza. Sé que es el operador que cubre la zona de Kennedy y de Suba. Hoy, incluso, cerca de 40 habitantes de Ciudad Bolívar, cansados de la falta de transporte, se tomaron la sede de la alcaldía local. El SMAT de la policía tuvo que intervenir. Transmilenio aseguró que desde ayer respondió los requerimientos de la personería. La permanencia de cerca de 2.000 árboles de la avenida Caracas y de la avenida 1 de Mayo está en duda con el paso de la primera línea del metro de Bogotá. El paso de la primera línea del metro de Bogotá, desde el Portal de las Américas hasta la calle 72, atravesando la calle Primera y la avenida Caracas, supondrá, según la organización de vecinos del metro, una afectación para unos 2.019 árboles. Va a ser una masacre, va a ser un arbolicidio, sobre todo donde va el metro elevado, que es el que plantea Peñalosa. De acuerdo con cifras del Jardín Botánico, solo en el separador de la avenida Caracas, entre la 1 de Mayo y la calle 72, existen 275 individuos, entre ellos 209 cauchos habaneros, una de las especies más representativas de la ciudad. Se dice que cada árbol maneja o limpia, purifica alrededor de 26 libras de CO2 o de dióxido de carbono que permiten que nosotros respiremos mejor. En este orden de ideas, el impacto total de esto serían que dejaríamos de limpiar alrededor de 7.800 libras al año de aire que está contaminado en la ciudad. La Secretaría de Ambiente, por medio de la Subdirección de Silvicultura, hará una evaluación técnica de todos los ejemplares. Los más viejos y enfermos serán talados, pero el contratista del metro será obligado a plantar más especies en otras zonas. Los otros serían trasladados. Los 275 árboles de la Caracas sirven para limpiar el aire contaminado que dejan 28 carros. La recuperación de un árbol en el momento en que es trasladado puede estar entre los 500.000 y los 4 millones de pesos. Aproximadamente son 2.019 árboles que van sobre el recorrido de la estación del metro hasta la 72. Mientras en el mundo el estándar es de un árbol por cada 3 habitantes, en Bogotá la cifra llega a 0,15 por cada 3 personas. En la capital hay 1.800.000 árboles. En la información internacional, Estados Unidos se retira de la UNESCO. La nación americana alegó un sesgo contra Israel. Horas después, el Estado judío también anunció su salida. Se retira como miembro de pleno derecho de la UNESCO. A través de un comunicado, el Departamento de Estado anunció los motivos que llevan a la nación americana a apartarse y pide ahora estar en condición de observador. Estados Unidos alega la necesidad de una reforma fundamental y la que denomina continua parcialidad anti-israelí. La directora general de la UNESCO lamentó la decisión de la nación americana. Bueno, expreso mi profundo pesar. Recuerdo lo que dije en 2011 cuando Estados Unidos perdió sus derechos de voto y suspendió su pago. Se trata de una situación que se remonta al año 2011, cuando la UNESCO decidió reconocer a Palestina como Estado miembro. Estados Unidos desde entonces no estuvo de acuerdo con la decisión, por lo que suspendió el pago de sus contribuciones a la organización. El retiro de Estados Unidos se hará efectivo el 31 de diciembre de 2018. Horas después del anuncio de Estados Unidos, Israel también anunció su salida de la UNESCO. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que dio la orden de iniciar los preparativos para que Israel abandone la organización. Mauricio, esa no es la primera vez que Estados Unidos sale de la UNESCO, si no soy mal, la tercera o la cuarta, pero la pregunta es, Estados Unidos acusa de un sesgo de los demás países, aproximadamente 195 países en contra de Israel. La pregunta es si no habrá un sesgo de Israel y de Estados Unidos contra Palestina. Juan Pablo, yo creo que hay de todo en esta decisión y vale la pena remitirse a esos retiros previos de Estados Unidos para explicarlo un poco. Primero que todo, en las casas habrá mucha gente que dice, hombre, UNESCO, me suena, pero ¿qué es este tema de la UNESCO? Es una agencia internacional multilateral, Juan Pablo ya ha hablado de más de 190 países, adscrita a Naciones Unidas, que después de la Segunda Guerra Mundial se creó para promover
cultura y educación, como antídotos hipotéticos a los conflictos del mundo. Vean ustedes en lo que terminan los conflictos del mundo hoy contra la UNESCO. Pero Juan Pablo mencionaba retiros previos. Los retiros previos de Estados Unidos, en el año 74 dejó de pagar cuotas, en el año 84 se retiró y duró retirado hasta el año 2003. Volvió a dejar de pagar cuotas incluso bajo Barack Obama, todas asociadas a dos cosas. Uno, las reservas acerca de cómo funciona la UNESCO, pero dos, las reservas acerca de ese sesgo hipotético o supuesto que existe en pro de Palestina y en contra de Israel. Primero en el 74 fue por el reconocimiento que se le hizo al Estado de Palestina, después en el 2012 Barack Obama dejó de pagar las cuotas porque se reconoció, como lo veíamos en la nota, que entrara como Estado miembro Palestina. Pero la piedra de escándalo fue algo que registramos hace unas cuantas semanas acá, ya casi meses. Una resolución de la UNESCO en que se hablaba del monte en el que está el Templo de Jerusalén, y sabemos que hay un conflicto entre israelíes y palestinos no resuelto para buena parte de la comunidad internacional, en la cual una agencia multilateral no debería tomar partido. Y esa resolución terminó denominando ese monte con el nombre y en el lenguaje en el que lo denominan los palestinos, como ignorando que hay de por medio un gran conflicto con Israel. Yo creo que aquí las conclusiones son dos. Una, Estados Unidos claramente bajo el gobierno de Trump no le gusta el multilateralismo, y quiere ahorrar plata. Y número dos, las Naciones Unidas, que son una organización bastante burocrática y bastante quedada en muchas cosas, debería mirar hacia adentro para revisar sus procedimientos y su organización, y sobre todo la UNESCO no tomar partido en un conflicto que no está dirimido por la comunidad internacional claramente, o por lo menos por la mayoría de la comunidad internacional. El presidente de Odebrecht en Venezuela confesó que pagó $35 millones a la campaña de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela. Según Eusenando Praceres de Acevedo, la financiación a la campaña de Maduro empezó a pactarse desde la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, gracias a un funcionario oficialista identificado como Américo Mata. Él pidió 50. Él pidió 50 y yo acepté pagarle 35 millones. Yo le pedí que si el presidente o candidato ganaba, mantuviera nuestras obras como prioritarias para él, ya que esas obras eran del gobierno de Chávez, a pesar de que la continuidad dependía de otro tipo de intereses. El señor Américo me dio garantía de que si el presidente Maduro ganaba, él seguía poniendo las obras de Odebrecht como prioritarias para darle continuidad a la imagen del presidente Chávez. Acevedo ofreció estas declaraciones el 15 de diciembre de 2016, pero fueron reveladas este jueves por la destituida fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz. El presidente Juan Manuel Santos se refirió a las elecciones regionales en Venezuela y reiteró que su gobierno no reconocerá la Asamblea Constituyente, pero pidió a los venezolanos salir a ejercer su voto. Y por eso, desde el punto de vista colombiano y creo que de la comunidad internacional, que nos hemos opuesto a esa Asamblea Constituyente por ilegal, cualquiera que sea el resultado, nos seguiremos oponiendo. No vamos a reconocer esa Asamblea Constituyente porque tiene un origen ilegal. Pero al mismo tiempo, sí queremos hacer un llamado a todos los venezolanos a que salgan a las urnas. La democracia es eso, que la gente se pueda expresar. Lo final del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas en Washington para lograr la admisión de Colombia en la OCDE en las reuniones de noviembre. Aprovechando los encuentros del Fondo Monetario y el Banco Mundial, el funcionario solicitó concretar su apoyo a Colombia. Nuestro corresponsal en Washington preparó el siguiente informe. El ministro de Hacienda le pidió a los países que integran la OCDE que le den el visto bueno a Colombia para ingresar a esta organización. Pero principalmente se necesita que Estados Unidos materialice su respaldo, pues es el país más influyente ante la OCDE. Estados Unidos siempre ha dicho que es entusiasta, que respalda, pero eso se traduce ya en decisiones concretas y específicas en los comités. Entonces hay que resolver temas muy puntuales, muy concretos, en los que los países miembros de la OCDE todavía quieren ver más avances. Entonces esa es la conversación que estamos teniendo con los Estados Unidos. El trámite de Colombia ante la OCDE va en lo siguiente. En 21 de los 23 comités Colombia ya fue aceptada, pero hay 2 relacionados con temas sindicales en los que se le hacen mayores exigencias al país, como el esclarecimiento del asesinato de trabajadores durante las últimas décadas. Y como se sabe, muchos de esos asesinatos están en la impunidad. Las necesidades de reforzar nuestras capacidades en materia de inspección laboral, en el respeto a los derechos sindicales, la protección
de los líderes de los sindicatos y la judicialización de las personas que hayan cometido crímenes contra los sindicalistas. Todo esto es muy importante desde la perspectiva laboral. Ser un país de la OCDE obliga a Colombia a aplicar ciertas prácticas de países desarrollados en materia laboral, económica y de comercio, entre otros aspectos, lo que se vuelve en un sello de garantía para atraer inversión extranjera. El ministro de Hacienda explicó que si Colombia no es aceptada por la OCDE en las reuniones de noviembre, toca esperar hasta la siguiente ronda en el mes de marzo. Información desde Washington, Jaime Moreno para Red Más Noticias. En noticias judiciales, la Fiscalía General imputó cargos en contra de 6 cirujanos que supuestamente realizaron cientos de procedimientos estéticos y funcionales con títulos falsos. Después de un año, la Fiscalía imputó los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y concierto para delinquir por supuestamente practicar cirugías estéticas y funcionales sin tener los estudios y capacidades mínimas. Lejos, muy lejos, frente a las certificaciones pedidas por estos hospitales, de 480 horas, de 360 horas respectivamente. Los señalados, entre los que se encuentran los médicos Francisco Sales Puccini y Carlos Sales Puccini, se declararon inocentes. Él dice, mire, yo a usted lo puedo, ¿verdad? Y me reciben el pago de la matrícula. Si no, yo no le hubiera pagado la matrícula. Inocente, como siempre. Aún es desconocido el número de mujeres que, como Lorena Beltrán, fueron víctimas de los malos procedimientos. Mi caso ha sido conocido por la opinión pública, así como el de Liliana Fragoso, quien en su peritaje se encontró que tenía las prótesis al revés, que hubo irregularidades en su cirugía. Todas las personas a las que se vieron sometidas a esos procedimientos son víctimas en el presente asunto. El caso enreda por lo menos otros 38 cirujanos que están siendo investigados por hechos relacionados con malos procedimientos y falsos títulos. Hoy fue presentado el megaproyecto de construcción del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, que estará listo en 3 años. El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo desde hace varios años venía analizando e investigando sobre la lucha contra los diferentes tipos de enfermedades derivadas del cáncer, y su sueño de tener el centro más revolucionario en toda Latinoamérica ya es un hecho, que nació de una iniciativa privada sin ánimo de lucro y donde ya se han invertido $1 billón. Es un concepto de responsabilidad y de compromiso ético. El complejo hospitalario estará ubicado en la calle 170 en el norte de Bogotá, en donde habrá 12 clínicas, cada una dedicada a un tipo de cáncer, con 128 habitaciones hospitalarias, 30 camas de cuidado intensivo. Alcanzaría para atender hasta 15.000 pacientes nuevos por año. El empresario y banquero, dueño del grupo financiero Aval, explicó que en su primera fase tendrá 100.000 metros cuadrados, donde el paciente y su familia será el centro. Aquí el paciente nos llega ahorita y lo mandamos a esas salas. Y hoy a las 5 de la tarde tiene que tener el primer diagnóstico y todas las órdenes de laboratorio, pero no lo mandamos a ningún sitio. Esas órdenes de laboratorio, de una vez le tomamos las muestras, las procesamos y a las 5 de la tarde tenemos el diagnóstico y los primeros exámenes de laboratorio. En el mundo solo hay 90 centros especializados para tratar los diferentes tipos de cáncer y el único en Latinoamérica estará en Bogotá. Además, la idea es formar especialistas colombianos. Vamos a invitar a todos los profesionales médicos de Colombia, los que están en Colombia y los que están por fuera de Colombia. El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo también tendrá múltiples quirófanos, centro de imágenes diagnósticas, laboratorios especializados, medicina nuclear, trasplante de médula y salas de apoyo terapéutico, por lo que los pacientes ya no tendrán que viajar a otros países para ser atendidos. 68 equipos han estado jugando a lo largo de la semana en nuestra fase final de la Copa Claro. Las grandes finales se vivirán este sábado, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de estar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Así arrancó la final de Copa Claro de fútbol, una fiesta que tras recorrer el país llegó a Cali. Claro tiene un compromiso con la sociedad, un compromiso con Colombia, y nuestra fundación Claro por Colombia tiene la meta de ayudar a los jóvenes. Y es que estos jovencitos en su mayoría provienen de zonas de escasos recursos y conflictos. Ya todas las personas que viven en Quibdó pues se ven afectadas, nos vemos afectados por la violencia. Mientras, Andy Yarledis viene desde Morelia, Caquetá, tiene 18 años de edad y hace 10 juega fútbol, probó en la Liga Santa Fe, pero por problemas económicos no pude quedarme jugando al fútbol allá en Bogotá. A esta fase final llegaron 1.200 jóvenes, desde el Amazonas hasta La Guajira. Son 68 equipos masculinos y femeninos.
Bueno, muy bien por esas nuevas generaciones. Ahora los dejamos con Alejandro González, el tecnófilo, que esta vez nos informa desde Canadá. Muy buenas noches y bienvenidos a la tecnología desde Montreal en Red. A más noticias. Luego de la efervescencia de la presentación, analizamos lo nuevo de Google. Este es un nuevo smartphone y un Ultrabook muy delgado. De los Pixel 2 y XL2 podemos decir que su cámara cuenta con la posibilidad de desplegar stickers de realidad aumentada. Tiene un sensor Pixel Dual que funciona como si el dispositivo tuviera una segunda cámara y agregó la función Motion Photos que captura imágenes con movimiento. También agregó la función Google Lens, en la cual los usuarios pueden apuntar la cámara hacia un objeto y recibir información sobre el mismo. Una buena sorpresa es su Active Edge o borde activo que permite activar el asistente de Google con solo apretar el teléfono. Estas nuevas versiones de Pixel ya vendrán con Android Oreo, pantallas de 5 pulgadas y 6 para el Pixel XL, sensor de huella digital en la parte trasera, y los precios para las versiones de 64 GB comienzan en los $649 para el Pixel 2 y $849 para el Pixel XL2. El Pixelbook es una computadora que también se puede utilizar como tablet y también cuenta con la posibilidad de un stylus llamado Pixelbook Pen. Uno de sus atributos es el uso de la inteligencia artificial que le permite, por ejemplo, lanzar el asistente digital de la empresa o incluso saber cuándo conectarse al internet del celular cuando identifica que no hay una conexión Wi-Fi disponible. El Pixelbook cuenta con sistema operativo Chrome OS, una pantalla de 12.3 pulgadas de 2600 por 1600 píxeles, procesadores Core i5 e i7, hasta 16 GB de memoria RAM, 2 puertos USB-C y una batería de hasta 10 horas. Los precios inician en los $999. Google también pensó en aquellos que eso de los idiomas no se les da. Los audífonos Pixel Buds son un artilugio casi mágico, dirían algunos. Estos audífonos inalámbricos pueden hacer la traducción en tiempo real de aproximadamente 40 idiomas. Esto lo podríamos considerar como un hito en la tecnología de consumo porque combina lo más avanzado de la inteligencia artificial, el software y el hardware, y solo cuestan $160. Los Pixel Buds de Google vienen acompañados de un asistente de voz que permite llevar una interacción inteligente con los auriculares usando nuestra voz. Pueden cargarse sin complicaciones en su propio estuche para más comodidad. De momento, solo funcionarán con los smartphones de Google, los Pixel. Y recuerden que todas las noticias de Colombia y el mundo las encontrarán ahora acá en www.redmas.com.co. Y como siempre, nos pueden seguir en Twitter en @eltecnófilo y @redmasnoticias. ¡Feliz noche para todos! Y mañana es viernes 13, un día especial para que en Bogotá conozcan El Espanto, una obra de teatro de terror basada en una historia de la vida real. Es la Irlanda medieval. Una familia de campesinos emprende un viaje en busca de nuevas tierras y por circunstancias del destino termina desviando su camino hacia un viejo hostal habitado por una mujer muy extraña. Espantos, brujería y hechos paranormales serán parte de la nueva vida de los campesinos, quienes intentarán salir con vida de esta situación. Natalia Durán, Tuto Patiño y Nara Gutiérrez hacen parte de esta obra que tendrá lugar en el Teatro ABC hasta el 31 de octubre. ¿Van o no van? Sí, hay que ir, pero hay que ir bien acompañado porque qué porque susto. ahí no estripa uno. No, pues imagínense, además es 4D. ¿Se acuerda que estuvieron aquí en el set y nos explicaron que es 4D? O sea, los salpican. O sea, uno sale salpicado. ¿Sí? Hay que ir pero acompañado para dormir acompañado, qué miedo.